Bueno, en esta tercera y última parte vamos a ver el resultado de la aplicación del teorema de Coase a este modelo de la serie de la pesquera, en donde lo que vamos a hacer es básicamente permitirles a las partes negociar entre ellas. Recordemos que el teorema de Coase nos decía que en la medida que estén los derechos de propiedad bien establecidos, entonces, sin importar quién tenga el derecho de propiedad, si las partes pueden negociar, van a llegar a, como resultado, una asignación eficiente. Entonces, ¿cómo vamos a ver la aplicación en este caso? Bueno, lo que vamos a hacer es suponer que el gobierno o alguien intervino y determinó que el derecho de contaminar lo tiene a alguna de las dos partes. Por ejemplo, vamos a empezar chequeando, por ejemplo, qué pasaría si le damos si le damos el derecho a, por ejemplo, la pesquera. Con lo cual, digamos, si la acería quiere contaminar, va a tener que negociar con la pesquera para poder contaminar. Entonces, esa es la idea que vamos a implementar en el modelo y lo que deberíamos encontrar es que, lo que vamos a encontrar es que llegamos a una asignación eficiente si permitimos ese tipo de contaminación. Bueno, veamos cómo sería entonces. Muy bien, entonces podemos plantear una solución descentralizada para utilizando el teorema de Coase. Entonces, vamos a plantear primero el problema de la pesquera. El problema de la pesquera sería maximizar sus beneficios. Maximizar sus beneficios en donde básicamente, igual que antes, vende al precio PF la cantidad F menos los costos de la cantidad, dados por la cantidad de pescado que produce y lo que haya de contaminación. Pero aquí vamos a agregar una nueva posibilidad, que es que, dado que la pesquera tiene el derecho de que el agua se mantenga limpia, entonces ella va a poder ponerse de acuerdo con la acería de cuánto se puede contaminar. ¿Cómo lo vamos a pensar? Bueno, vamos a suponer, por ejemplo, que se le puede poner un precio a la cantidad de contaminación. Si quieren, le llamemos al precio de la contaminación, le llamemos Q, si quieren. Entonces, este sería el precio de la contaminación. Y lo que vamos a pensar entonces es que la pesquera lo que va a hacer es venderle derechos de contaminación a la acería, ¿no? Entonces, como ella tiene el derecho, le va a vender estos derechos de contaminación. Entonces, en definitiva, ¿qué le va a importar a la pesquera? Le va a importar poder venderle derechos de contaminación X por Q. Entonces, ¿por qué X por Q? Porque básicamente lo que yo voy a estar haciendo es, si vos querés contaminar 10 unidades, entonces pagame por cada unidad el precio que pactemos para esa contaminación. Entonces fíjense que en este caso, entonces ahora la pesquera, ahora sí tiene control sobre X, puede decidir cuántos derechos de contaminación vender, y puede decidir cuánto pescado producir. Entonces, esta es una manera de que ella podría vender, digamos, estos derechos. Antes de resolverlo, voy a plantear cuál sería el problema para la acería, el problema modificado, en esta nueva situación en donde básicamente la acería vendería el acero en el mercado competitivo igual que antes, tendría sus costos iguales que antes, dependiendo de la cantidad de contaminación que genere, etc. Pero ahora sí, si quiere contaminar, va a tener que pagar el derecho por contaminar. Entonces, por cada unidad de contaminación que vaya a querer hacer, va a tener que pagar el precio de la contaminación Q. Entonces vamos a hacer menos X por Q en este caso, ¿no? Entonces, este sería, digamos, el nuevo problema, ¿no? Nuevamente acá va a poder elegir la cantidad A y va a poder elegir la cantidad X,
la acería. Muy bien, entonces ya tenemos cómo sería esta nueva situación planteada. Veamos qué pasaría con la solución. ¿Cómo se modificaría la solución de este problema? Para hacerlo, nuevamente, vamos a buscar las condiciones de primer orden. Y si nos fijamos, si hacemos la condición de orden con respecto a f, básicamente no va a cambiar nada, porque me va a quedar lo mismo que f, que antes, ¿no? Si hago con respecto a f, me va a quedar pf y menos la derivada con respecto a c de f con respecto a f, y nada más, y todo esto igual a 0. No lo escribo completo porque lo único que quiero mostrarles es que me queda la misma condición que siempre, que el precio del pescado va a tener que ser igual al costo marginal de pescar con respecto a la cantidad que se pesque. Y esto básicamente es lo mismo, pero también va a haber una segunda condición acá que va a depender de x. Entonces, ¿y qué va a ser la condición que va a depender de x? Si derivo con respecto a x, esta sí es la condición nueva, donde aparece x, aparece acá y aparece acá, ¿no? Entonces va a quedar menos la derivada con respecto a CDF, perdón, la derivada con respecto a la contaminación del costo, f de x. Y donde aparece más x aparece por acá, entonces me va a quedar más, derivo con respecto a x, me queda q, que pensamos que es un precio que está dado, que ellos no van a modificar a priori, entonces todo esto debería ser igual a 0. Entonces fíjense, esta es una nueva condición que aparece aquí, que básicamente la empresa pesquera lo que va a hacer es, va a decidir cuántas unidades vender de estas unidades de contaminación, teniendo en cuenta el ingreso que le va a dar el precio y el costo marginal, digamos, la incidencia que va a tener en su costo esa cantidad de contaminación, ¿no? Muy bien, esto por un lado. Veamos ahora en este problema cómo sería el efecto, digamos. Bueno, si hago la derivada con respecto a, nuevamente, ustedes se pueden fijar, va a quedar exactamente la misma condición que antes. Entonces, no vale ni la pena que la escriba, va a ser ingreso marginal igual a costo marginal de a 0. Pero si la hago con respecto a x, fíjense que, ¿qué me va a quedar ahora? Busco dónde está x, aparece acá y acá, entonces me va a quedar menos la derivada de c de ax con respecto a x y menos q, ¿no? Todo esto igual a 0. ¿Ok? Muy bien, entonces, ¿qué me quedó acá? Bueno, entonces, en el caso de la serie va a ser exactamente la inversa, digamos, va a tener que tener en cuenta a la hora de comprar estos derechos de contaminación el beneficio marginal que le está reportando la contaminación extra y el precio que tiene la contaminación, el derecho de contaminación para ella, ¿no? Entonces esta sería la cuestión acá. Muy bien, pero fíjense, Q y Q acá son el mismo Q. Entonces, algo que podríamos chequear, que va a ser importante para nosotros chequear, es qué es lo que está pasando en definitiva si se cumple esta condición y se cumple esta condición. Entonces, vamos a hacer eso. Fíjense, acá yo puedo pasar esto para el otro lado y que me quede todo esto igual a Q. Y fíjense que yo podría reemplazar ese Q acá y ver cuál es la condición que me queda, ¿no? Entonces, eso lo voy a escribir acá arriba, ya que está la condición resultante de las dos, o sea, la condición que surge de esta condición y de esta condición, la voy a escribir acá. 1 más 2. ¿Qué me va a quedar? Entonces me va a quedar esto que tengo acá por un lado, menos la derivada de CF con respecto a X, fx, más Q, y donde Q es esto que está acá. Entonces me va a quedar, en vez del más, me va a quedar un menos. Me va a quedar menos la derivada de C de A con respecto a X de A y de X. De A y de X, todo esto igual a 0. ¿No? Ok, me quedó todo eso. Lo que quiero ver esta condición, que es lo que me está diciendo esta condición. Ok,
Y fíjense que, ¿qué me queda acá? Bueno, voy a pasar esto si quieren del otro lado. Me va a quedar menos, lo hago así directamente, paso esto del otro lado, entonces me va a quedar esta condición, ¿no? Bueno, alguno quizás ya a esta altura está viendo lo que, o ya se dio cuenta que es lo que está surgiendo de acá. Fíjense, me está quedando que, en definitiva, lo que va a estar pasando como consecuencia de esta negociación va a ser que el beneficio marginal que le reporte a la pesquera va a igualarse al costo marginal que le reporta a la acería contaminar, ¿no? Es exactamente la condición esta que nosotros graficamos para el caso del eficiente en el sentido de Pareto, de la solución para la solución vista de manera centralizada, que era, bueno, por un lado hicimos esta curva acá, que era la negativa de CF con respecto a X, era esta, ¿no? Y por otro lado hicimos el costo marginal con respecto a la contaminación, que era una cosa positiva, que era de CA de X, era eso, ¿no? Entonces, fíjense que nuevamente esta condición está apareciendo acá, me está devolviendo lo que nosotros le llamamos de X doble estrella, ¿no? Entonces, básicamente, ¿qué me está mostrando esta condición? Esta básicamente es una demostración, si quieren, del resultado de Coase, que es que si nosotros le damos el derecho a uno de las dos partes para la externalidad, le damos el derecho de la externalidad a una de las dos partes y tenemos manera de hacerlo cumplir, entonces las partes se pueden poner de acuerdo en una solución que va a ser de manera descentralizada, se pueden poner de acuerdo en una cantidad de contaminación que va a terminar siendo la solución eficiente. Es decir, la solución en donde ya no hay una manera de mejorar a uno sin empeorar al otro. Es decir, básicamente lo que está diciendo Coase acá es que si uno pudiese poner a las dos empresas de manera conjunta, no de manera conjunta, sino a negociar y le diéramos a alguno el derecho, podríamos encontrar una situación eficiente. Ustedes pueden replicar exactamente el mismo ejercicio de negociación para el caso inverso, en donde le damos el derecho de contaminar a la acería y le damos y la empresa pesquera es la que va a tener que pagar el derecho de contaminación, de que no se contamine, ¿no? Entonces, fíjense, en este caso, encontraríamos en ese caso exactamente el mismo resultado, el resultado eficiente en el sentido de Pareto.